Esta presentación es acerca de ejercicios combinados. Ejercicios combinados se refiere a donde vamos a encontrar varios tipos de herencia genética en el mismo individuo, ya sea que los genes sean mendeliano simple, codominante, alelos múltiples, genes letales o genes del sexo, todos en el mismo individuo. Entonces se debe combinar la información, ya sea un dihíbrido, trihíbrido, tetrahíbrido u otro. Hay que recordar que es el mismo cruzamiento que se había realizado en campo, solamente que estoy obteniendo mucha más información. Entonces, recordemos que en un ejercicio dihíbrido, por teoría mendeliana simple, en la F2 obteníamos un 9331. De un trihíbrido, en la F2 obteníamos en proporción fenotípica un 27993, 9331 de 64. Y también podríamos hacer cruces tetrahíbridos, pero para esos casos es preferible utilizar el método de bifurcación. El método de bifurcación lo que sugiere es que yo obtengo la información de cada gen por separado. En este caso están haciendo una F2, se hace el gen por separado de la F2 y si la proporción fenotípica es 3/4, 1/4, voy a reservar en esta columna esa información. Luego el siguiente gen, también si la información es 3/4, 1/4, pues voy a combinar la información 3/4, 1/4, 3/4, 1/4 para cada una de esas opciones. Y un tercer gen que también obtuve en 3/4, 1/4, entonces voy a colocar también 3/4, 1/4 y así sucesivamente. Luego los voy a multiplicar, 3/4 alto, 3/4 amarillo, 3/4 liso, me va a dar un 27/64 de alto amarillo liso. 3 por 3 por 3, 27 de 64. Y así para todos los casos, 3, 3, 1, 9/64 de alto amarillo rugoso, conservando sus fenotipos. Por lo tanto, la proporción fenotípica resultante por bifurcación es esta misma, 27,993, 9331, pero realizándolo por bifurcación. Repito, cada gen por separado y la información de cada gen la coloco en columnas y luego la voy a multiplicar. Habíamos mencionado anteriormente este ejercicio de este genotipo. Por este genotipo voy a hacer por bifurcación cada gen por separado. Entonces heterocigoto por heterocigoto es este que está acá y obtengo esta información. Luego en la B, homocigoto recesivo por heterocigoto y obtengo 2/4 y 2/4. Reservo esta información. Luego homocigoto dominante por homocigoto recesivo y obtengo esta información. Luego voy a trabajar por columnas, entonces coloco la primera columna, voy a colocar la información del primer gen, luego la voy a combinar con la del siguiente gen. El siguiente gen solo era 2/4 y 2/4, por lo tanto solo tengo que sacar 2 ramas para cada una de sus opciones en todos los casos, ¿cierto? Entonces, 2 ramas acá, 2 ramas acá, 2 ramas acá. Y el tercer gen solamente tenemos una opción, entonces solo saco una para cada uno. El resultado, la proporción genotípica de cruzar este individuo por este individuo es este que está acá. En la guía 3 se indicaban los pasos para resolver problemas. Los problemas requieren siempre analizarlo, traducir las palabras en símbolos, elegir y aplicar una técnica para resolver el problema. Luego, cuando ya íbamos a trabajar un ejercicio específico, se asignaban las letras a los genes, se determinan los genotipos de los individuos de la generación parental, se determinan los gametos, se reúnen gametos por el método de tablero Punnett o por bifurcación, se leen los fenotipos de la F1 y luego se repite el proceso para obtener la generación F2. Los ejercicios combinados se encuentran en las guías con ejercicios 4 y 5.
Vamos a realizar de la guía 4 el ejercicio número 5, que dice así. Una variedad de planta de jardín presenta las siguientes características. Tiene flores rojas, hojas grandes, y otra tiene flores blancas, hojas pequeñas. El color de las flores tiene un patrón codominante y el tamaño de las hojas tiene dominancia del carácter grande, o sea que el otro es recesivo. Si se cruzan estas plantas, ¿qué proporción genotípica y fenotípica tenemos en F2? ¿Y qué proporción de las flores rojas y hojas grandes de la F2 serán homocigotas? Entonces vamos a determinar los pasos para resolver el ejercicio. Asignar las letras a los genes, determinar genotipos, sacar los gametos, reunir los gametos. En este caso vamos a trabajar bifurcación. Leemos fenotipos de la F1 y repetimos el proceso para la F2. Entonces vamos a separar primero la información del ejercicio. Este es el mismo ejercicio con la información separada. Una variedad de planta de jardín presenta las siguientes características. Una tiene flores rojas, hojas grandes, otra flores blancas, hojas pequeñas. Aquí me dicen que este carácter es codominante y el otro es dominante para esta característica, significa que es dominante recesivo. O sea, hay una característica que es codominante y la otra es dominante recesivo. Me dicen que se cruzan y que obtenga proporciones. Entonces el primer gen me habían indicado que era codominante y teníamos flores rojas y flores blancas. Este va a ser la letra del gen que se le asignó. Luego para la hoja grande se le va a asignar la G mayúscula y para pequeña la G minúscula, porque la P, por lo general cuando se escribe la P minúscula, la P mayúscula, se escriben igual. Podría confundir a la hora de tener un ejercicio ya con muchas más letras. Los fenotipos y genotipos, entonces flores rojas va a ser R mayúscula y flores blancas B mayúscula, B mayúscula. Luego tenemos fenotipos y genotipos, hojas grandes y hojas pequeñas. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Y esto codominante. Luego me dicen que se cruzan flores rojas, hojas grandes, con flores blancas, hojas pequeñas. Como son parentales, voy a conservar cada gen con su alelo en homocigosis, conservando la información que me están diciendo. Rojas, RR, y hoja grande, G con G. Blancas, B con B, y hoja pequeña, G minúscula, G minúscula. Luego hacemos la F1. Entonces voy a hacer cada gen por separado. Las R's con las B's y voy a obtener los resultados de la F1, que como podemos ver acá, pues tengo un fenotipo 4/4 de un fenotipo intermedio, pigmentación rosado y proporción genotípica 4/4 R con B. Luego voy a hacer también el otro gen, G con G, y obtengo una proporción de 4/4 hojas grandes y proporción genotípica 4/4. Proporción fenotípica del ejercicio es 4/4 de rosado por 4/4 hojas grandes para un 16/16 rosado hojas grandes. La proporción genotípica es 4/4 R con B por 4/4 G con G, que da 16/16 RB G con G, obteniendo el ejercicio por bifurcación. Regresemos al ejercicio para ver por dónde vamos. La variedad de plantas de jardín, una tiene flores, hojas así, flores y hojas así. Este es codominante y este es dominante recesivo. Se cruzaron esas plantas. Ahora necesitamos proporción fenotípica y genotípica de la F2. Vamos a hacer la F2. Entonces, para la F2 necesito fenotipos y genotipos de la F1 que se cruzan entre sí, tanto para la característica de color de flores como de tamaño de las hojas. Entonces vamos a hacer la F2. Estamos cruzando en este caso flores rosadas y hojas grandes por flores rosadas y hojas grandes, que son genotípicamente RB, G con G, RB, G con G, completamente heterocigoto. Codominante el primer carácter, dominante recesivo para el segundo carácter. Este es el que estamos cruzando, por este que estamos cruzando. Entonces hacemos cada gen por separado, que es RB por RB, para hacerlo por bifurcación, obteniendo una proporción de 1/4, 2/4, 1/4, tanto fenotípicamente como genotípicamente. Luego hacemos el cruzamiento para el otro carácter y obtenemos un 3/4, 1/4,
fenotípicamente, de hoja grande, hoja pequeña, respectivamente, y una proporción genotípica 1/4, 2/4, 1/4. Ahora vamos a hacer la proporción fenotípica en F2. Cada gen por separado nos había dado esta información: 3/4 hojas grandes, 1/4 hojas pequeñas. Y de las flores teníamos 3 datos: 1/4, 2/4, 1/4. Flores rojas, flores rosadas, flores blancas. Y aquí tengo también 3 datos: flores rojas, flores rosadas, flores blancas. Luego hacia allá lo vamos a multiplicar: 3/4 por 1/4, 3/16 de hojas grandes, flores rojas, que equivale a un 18.75%. Este porcentaje es, si 16 es el 100%, 3 ¿a cuánto equivale? Luego con el siguiente dato, 3/4 por 2/4, 6/16. Luego con el siguiente dato, luego el siguiente y el siguiente. O sea que la proporción fenotípica de este ejercicio es 3, 6, 3, 1, 2, 1. Observen la diferencia. Cuando teníamos una proporción fenotípica en F2 de un dihíbrido con mendeliano simple, teníamos un 9, 3, 3, 1. Si una de las características está en codominancia, obtenemos un 3, 6, 3, 1, 2, 1. También podríamos obtener la proporción fenotípica en F2 de esta manera. Si yo decido que primero quiero colocar el carácter del color de las flores y luego solo voy a sacar 2 ramas para el carácter del tamaño de las hojas, y luego los multiplico, no hay ningún problema, es exactamente la misma proporción. Y como pueden observar, tengo exactamente lo mismo: 3, 6, 3, 1, 2, 1. Okay, solamente está en distinto orden. Pero es dependiendo de lo que usted decida, pues colocar de primero o de segundo en característica. Ahora vamos a sacar la proporción genotípica en la F2. Entonces trabajo primero el primer gen, que sería el codominante. 1/4, 2/4, 1/4 era la proporción que habíamos obtenido. Y luego el segundo gen habíamos obtenido también 1/4, 2/4, 1/4. Y voy a colocar toda la información. Luego hacia acá lo voy a multiplicar: 1/4 por 1/4 me va a dar un 16avo, 1/4 por 2/4, 2/16, 1/4 por 1/4, un 16avo, y conservo los genotipos. Y hago exactamente lo mismo para todos. Luego obtengo que la proporción genotípica de este ejercicio es 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, que está aquí. Si yo quisiera agregar la proporción fenotípica, pues me voy a dar cuenta que estos dos tienen el mismo fenotipo para hojas grandes, flores rojas, hojas grandes, tanto homocigoto como heterocigoto. En este caso, hojas grandes, flores rosadas. Y en este caso, hojas grandes, flores blancas. Y luego tengo los otros fenotipos correspondientes, obteniendo también, si fuera solamente que quiero hacer proporción genotípica y de aquí obtener proporción genotípica y fenotípica, pues puedo obtenerlas de acá. Y tengo la misma proporción: 3, 6, 3, 1, 2, 1, que habíamos visto anteriormente. Volvemos a analizar el ejercicio para saber qué nos falta. Ya tenemos las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2. Ya vamos hasta acá. Nos falta este último dato. Queremos saber cuáles de estas plantas, en qué proporción serán homocigotas para esta característica. Entonces voy a analizar, y las que me están pidiendo son estas de acá, para saber si son homocigotas o heterocigotas. Por lo tanto, tengo 3/16, el 18.75%, que tengo la duda de si son homocigotas o heterocigotas. Entonces, ¿cómo sé en campo cuál es la planta homocigota? Para eso, ya una vez que la determiné, necesito definir cuáles son esos genotipos. Y tengo este posible genotipo y este posible genotipo, que como podemos ver, para el color de las flores es homocigoto dominante, y para el tamaño de la hoja puede ser homocigoto o heterocigoto.
Entonces yo para el color de las flores no tengo ninguna duda, porque al ser una característica codominante, esa característica se expresa tanto su fenotipo, me permite saber su genotipo, pero sí tengo duda para el tamaño de las hojas. Por lo tanto, requiero hacer un cruce de prueba solamente para el tamaño de las hojas, porque la otra característica no requiero cruce de prueba. Y haría el cruce de prueba con la homocigota recesiva. Por lo tanto, estoy haciendo un cruce de prueba que corresponde a una característica en monohíbrido, para la característica ya sea homocigota dominante o heterocigota. Y con los resultados, yo voy a determinar cuál era el genotipo con el que estaba trabajando inicialmente, que en este caso sería homocigoto, o en este caso sería heterocigoto, este individuo. Ahora el ejercicio completo entonces fue obtener F1 y hacer F1 los resultados de la F1 por bifurcación, obtener F2, con la F2 obtuvimos proporción genotípica y proporción fenotípica, y por último hacer los cruzamientos de prueba para poder verificar cuál era la planta en condición homocigota o heterocigota. ¿Qué hay que tener en cuenta adicionalmente en estos ejercicios? Que si estoy trabajando ejercicios como los que hay, por ejemplo, en la guía 5 y son combinados, son los casos anteriores adicionando genética ligada al sexo. Por ejemplo, si lo que estuviera adicionando en una característica es este caso del daltonismo, tengo que mirar cuáles son los resultados. Los resultados aquí serían 50%, 50%, 2 cuartos y 2 cuartos. Por lo tanto, en una bifurcación solo voy a sacar 2 ramas, ya sea proporción fenotípica o genotípica. Pero si, por ejemplo, estoy trabajando este caso donde ella es portadora y él es daltónico, los resultados van a dar un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, tanto en proporción fenotípica como genotípica. Por lo tanto, la bifurcación debe ser con 4 ramas. En este tipo de ejercicios también hay que tener en cuenta que se pueden realizar por tablero Punnett. Solo tengo que tener en cuenta que los gametos tienen que tener un representante de cada gen, ya sea tanto para el color de las flores como para el tamaño de las hojas, como se puede observar acá. Y obtendría proporciones fenotípicas F1 y F2. Igualmente, esto se realizaría preferiblemente por bifurcación.